Se necesitan peones. Peones, ¿entendés? Quiere decir que necesitan más de uno. Sí, ya sé, pero yo recién llego. ¿Vos a qué hora viniste? Como a las 5. Estaban esos dos. ¿Qué te parece? ¿Cuántos tomarán? Y por lo menos 3. ¿Darán 4 pesos? Con este nombre raro, 3.50 y gracias. Yo me conformaría con 3. Y tengo 4 hijos. Yo soy el primero. Viene a las 4:30. Pueden irse nomás. Hoy no hay trabajo. ¿Que no hay trabajo? Hace 4 horas que estamos. ¿Y para qué ponen el aviso? Aquí está bien clarito. Depresión en la Bolsa de Londres. Tendencia bajista en inversiones sudamericanas. Bolsa de Londres. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Tendencia bajista quiere decir, Bueno, lo que yo sé que en cuanto el jefe leyó esto, me dijo, no tome más peones. ¿Pero por qué? ¡Abrí la puerta! ¡Yo tenía depresión! Queremos trabajo, no palabras raras. ¿De qué vale llegar primero? It was really marvelous the way we will obtain the agreement. Don't you think so? Yes, sir. This is the ideal counter for our business. There's the car. All right. Y la plata no era argentina, porque en la práctica eran los intereses extranjeros los que dirigían el Banco Central. Extranjeros eran los teléfonos, extranjeros eran los ferrocarriles, extranjeros eran los barcos, extranjeros eran los elevadores de granos. Todos se lanzaban vorazmente sobre el trabajador, quien se debatía en desigual lucha contra tantos enemigos, de los cuales el más benigno quizás era la langosta, que se había adueñado de nuestro campo ante la indiferencia de los gobernantes. En la ciudad de Córdoba está situado el Instituto Aerotécnico de Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado. Junto a nuestros pájaros de paz, se trabajará activamente en una prueba más de la realidad auténtica que es la nueva Argentina. Cuando apenas el sol asoma sobre la sierra su hálito de vida, cuando en los valles, aún perlados de rocío, huele fresco el aire a menta y a tomillo, ya se ven los obreros marchar hacia los talleres del Instituto Aerotécnico. Yo tuve la suerte o el deseo de poder llegar, pues llega una comisión en el año 47 del Instituto Aerotécnico que nos tomó pruebas a los que quisieran viajar y bueno, aprobamos y prácticamente yo pienso que aprobamos en la máquina o en el torno por la necesidad urgente que tenían los programas que se iban a establecer de fabricación de llevarnos a todo. ¿Cómo no? ¿Qué necesitas? Un documental venimos haciendo. Los chicos. Yo de Colón en Río, mi padre también. Es ciudadano cordobés, nacido en Colón, vivo en Colón, es gerente de IME, se fue ya hace unos 50 años. Venimos de acá porque la historia nace donde nací yo, que era el gerente. Sí, está bien. Entonces ahora nos encontramos con todo el resto de la gente que está ahí. Bueno, estamos. Ya, nos vemos, suerte, que sigan bien.
si habrá sido convincente la historia. Sabes que mentiste porque sos un paquete de droga arriba del techo. El movimiento de materiales comenzó a fines de septiembre. Lo recuerdo porque era primavera, del año 51. Por decreto del Poder Ejecutivo, créase la fábrica de motores y automotores argentinos. Aceleradamente, sobrepasando el plazo previsto, se construyen en el Instituto Aerotécnico los talleres de los que habrán de surgir las unidades que al ocupar el mercado llenarán una necesidad de este pueblo que marcha fuerte e imperturbable hacia sus grandes destinos. Como ellos tomaron como forma, Claro. Ahora, Es uno de los más representativos. Fíjese que es curioso, porque el Torquero nació de casualidad. Claro, y por ahí sintetizar. Claro que nació de casualidad. Se haga difusión. Seguro. Esa es la voz de Montserrat. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Montserrat? ¿Cómo va? Me alegra. Lo mismo digo. Tanto tiempo. Ya lo creo. ¿Y este viejo? También. No nos hemos visto en 30 Ahora años. tiene barba, tiene bigote. Más allá. Tiene la misma cara de siempre, ¿viste? No me dejaron cambiarla. ¿Qué voy a hacer? Contemplando las necesidades del país, la nueva fábrica de motores y automotores encara el diseño de los modelos a construir. Toman forma las unidades prototipo de los 3 modelos justicialistas: el automóvil sedán, la camioneta rural y la chapita comercial. Resulta digno de elogio el esfuerzo de estos hombres trabajando a mano en la construcción del prototipo. Cuando la fabricación se realice en serie, serán potentes máquinas las que impondrán al material las modernas y hermosas líneas de los coches criollos que pasearán su orgullo de tales y su elegancia por las calles y las rutas de la patria. Llega por fin el día en que el automóvil criollo pisa el polvo del camino. Es el señor ministro de Aeronáutica, brigadier mayor don Juan Ignacio San Martín, quien lo conduce por las rutas cordobesas. Y todo el mundo clamaba algo que sirviera para el campo. Ahí empezó a surgir la idea de que había que hacer otra cosa más rústica, más potente y con mayor capacidad para desempeñarse en el campo. En ese momento es donde aparece, por arte de magia, unos tractores que estaban en el puerto, pero resulta que estos tractores tenían una falla extraordinaria, el que los conoce bien es Gómez, y se pensó que existía la posibilidad de aprovechar esos motores si le hacíamos una carrocería adecuada para el campo, y ahí nace el rastrojero. Para darnos una idea de la importancia de esta fábrica criolla, asistamos al momento en que el personal abandona las tareas. Toda clase de vehículos es utilizada para retirarse a sus hogares con la satisfacción del deber cumplido. La nación era otra, había teníamos se había fijado una meta. Cuando hay un plan y hay alguien que lo impulsa y da entusiasmo, la gente se entusiasma, lo sigue y lo cumple. El director del instituto, Comodoro Juan I. San Martín, se reúne con sus colaboradores inmediatos para cambiar ideas sobre el nuevo aparato argentino. Mi padre tenía un proyecto industrial muy claro. Él creía que el Estado no debía ser competidor del privado en la producción, sino que debía generar las condiciones, porque una industria que exige grandes inversiones necesita tener un mercado más o menos asegurado. Me llamaron y me dijeron si me animaba a hacer un camioncito a partir del tractor Empire. Con la inconsciencia que yo tenía, dije que sí, por supuesto que no iba a andar pensando mucho. Sabíamos que había muy poco tiempo para
para hacerlo, porque la idea es que tenía que estar simultáneamente con los vehículos que se hacían en la fábrica de autos, con los Institec. Así que se trabajaba día y noche. Yo creo que hubo muchos operarios que alguna vez, alguna noche, no salieron. Ella que está identificada como B13, ahí se hicieron los primeros trabajos. Mientras se estaba haciendo el vehículo ese, apareció el problema de cuál iba a ser el nombre. Y un viernes a la noche que había venido el brigadier San Martín, a mí se me ocurrió decir rastrojero. El brigadier dijo que sí. Yo no sé si a la mañana siguiente, a las 10 de la mañana, ya entre Pinto y Feullade habían hecho las plaquitas en pantógrafo que decían rastrojero. El general Perón, acompañado por el ministro de Aeronáutica, brigadier San Martín, asiste a la exhibición de 2 nuevas series de automotores construidos totalmente en el país por Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado. Integran las series 62 camiones rastrojeros y 25 chapitas justicialistas. En medio de entusiastas muestras de adhesión del público allí reunido, el general Perón inspecciona los vehículos. Claro, nos hacía falta chapa y no había una estructura capaz de hacer ni una compra siquiera. Entonces la mejor forma que encontré para conseguir chapa era que de noche íbamos a lo mejor con un tractor a la fábrica de autos y le robaba las chapas que tenía para el Institec. Y así hacíamos, así hicimos los vehículos, ¿no? Tengo la copia del sumario. En el palco levantado en las pistas frente a los hangares, el presidente de la Nación y su comitiva presencian un desfile de automotores fabricados íntegramente en el IAME. Muestran estas unidades el alto nivel alcanzado en una nueva fuente de riqueza nacional. Llega el general Perón al histórico Cabildo de Córdoba. Culmina el júbilo del pueblo cordobés cuando el primer mandatario asoma a los balcones. Esta industria, cuya piedra angular colocamos en Córdoba, es el futuro de la nación. Y ese honor los argentinos no han de olvidar nunca, que está perteneciendo a los obreros y los técnicos de esta sagrada tierra de Córdoba. Fue la presentación de los vehículos. Los Institec que fueron presentados en el edificio de YPF, en la Diagonal Norte, y el rastrojero y la gauchita que fueron presentados en la plazoleta del Obelisco, que no estaba dividida en esa época, era completamente circular. Esa exposición de YPF, que fue en pleno centro, en Diagonal, en Buenos Aires, atrajo, los porteños dicen que son curiosos, pero no, atrajo una cantidad de gente interesada en el tema, y ahí fue prácticamente el primer grito de marketing de Córdoba. ¿Qué saben los pitucos, la midos y su llena? ¿Qué saben lo que están? ¿Qué saben de compás?
Aquí está la elegancia, que pinta, que silueta, que porte, que arrogancia, que clase pa' bailar. Así se baila el tango, mientras dibujo el ocho para estos filigranas. Ya soy como un pintor, ahora una corrida, una vuelta, una sentada. Así se baila el tango, un tango de mi flor. Así se baila el tango. Empezó a tener un éxito que yo creo que nadie lo había pensado. Creían que, en fin, los vehículos se iban a vender porque hacían falta, pero no. Había una demanda por encima de lo que habíamos pensado producir. Se comenzó ya las primeras pruebas con los motores diésel. Y lógicamente había que potenciar de alguna manera lo que estábamos haciendo nosotros, para lo cual había que traer de alguna manera, sí o sí, tecnología extranjera y capacidad financiera. Buenos Aires. Llegan Edgar J. Kaiser, presidente de Industrias Kaiser de Estados Unidos y de Argentina, y el señor Robert Stitch, director de Relaciones Públicas. De General Motors y de Ford dijeron que únicamente un tipo que fuese un aventurero podía dedicarse a poner una fábrica de autos en la Argentina. Y bueno, Kaiser era el aventurero que vino. Una moderna planta de fabricación de automotores de 80.000 metros de superficie cubierta, construida en poco menos de un año en lo que no era sino campo raso. Sale el primer Jeep argentino construido en la planta de Industrias Kaiser Argentina en Córdoba. Perkins también nace así, con una participación accionaria del Llame. La idea era promover todo lo que fuese una industria relacionada con el automóvil, con el tractor y con la moto. La fábrica, el clima que se vivió, mucha gente apenada, mucha gente, porque justamente militaban en el partido ya peronista, habían cambiado su vida, habían tenido su casa, que yo también la tuve. El gobierno surgido de la revolución entendía que todo lo que se había hecho en la época de Perón tenía un sentido político y por lo tanto había que dejarlo de lado. Y lógicamente esto significa toda la actividad, todo lo que era el Llame se aplasta en ese momento. El ministro en aquel tiempo, que era Krause, me pone como ejemplo delante de compañeros y militares y qué sé yo, que yo era un individuo que toda la vida había vivido acomodado en la fábrica. Bueno, a mí me pareció que eso era una cosa totalmente gratuita. Se levantó en la reunión, me fui a mi oficina y redacté la renuncia y la presenté. Y así me fui. Mi padre, cuando en la revolución del 55, el golpe de Estado del 55, era ministro de Aeronáutica. Estuvo asilado en la Embajada de Uruguay, pero ese momento, ese día, en un diario de Buenos Aires, se publicó una noticia evidentemente fraguada, que decía de un allanamiento acá en Córdoba, la casa de mi padre, que había pruebas de sus negociados. Con esa información mi padre no se quiso asilar, se presentó al Ministerio de Aeronáutica, solicitó que se lo investigara, y después de 4 años de investigación, con una estadía en Ushuaia, donde casi murió por intoxicación con el dióxido de carbono. Mi padre estuvo en un invierno allí, en junio y julio. Yo estuve en Ushuaia para ir a visitarlo,
y había temperaturas de casi 20 grados bajo cero. Las celdas eran primitivas, no había calefacción. Finalmente el caso de él llegó a la justicia, quedó sobreseído totalmente la causa, pero tuvo 3 años y medio preso en Ushuaia. Pero afortunadamente para la fábrica, la persona que designaron como administrador de la fábrica de automóviles se entusiasmó con la idea del rastrojero y le dio más bien impulso en vez de tratar de cerrarla. Promedia la mañana cuando vota el presidente provisional general Aramburu en el comicio de la calle Santa Fe 1510. La presencia del primer magistrado es cordialmente recibida por los núcleos que aguardan turno para sufragar. Cerradas y selladas nuevamente, las urnas son conducidas al Congreso de la Nación para el escrutinio definitivo. En el recinto de las leyes, los votos, concreción de la soberanía del pueblo, quedan bajo la custodia de las armas de la patria. Esta situación cambia un poco en el 1958, cuando viene Frondizi. Frondizi nuevamente tiene el concepto, alguien pone el concepto de que había que seguir con la industrialización y con el tema de la cuestión de automóviles, y él es el que dicta el decreto del año 59, que permite que se inscriban en el país todas las fábricas que querían venir. Y así viene Ford, General Motors, etc. Observemos ahora otros detalles de la labor del Instituto Aerotécnico. Funciona en él la Escuela de Aprendices, que abre un horizonte amplio a la juventud argentina. Los jóvenes nuestros que desean tienen en la Escuela de Aprendices la soñada meta. Y ahí me entré a los 14 años, fue en el año 58 de aprendí para... Mira, porque prácticamente me gustaba poco estudiar, ¿viste? Y ahí yo sabía que sí o sí tenía que estudiar. Hiciera algo el día de mañana, ¿viste? Y fui operario. Un día mío de irme, yo vivía con el soltero en Villadela y salía de casa en bicicleta a las 6 menos 10 y a partir de casa tranquilo. Cruzábamos por la vereda de la fábrica con todos los compañeros que nos encontrábamos aquí en bicicleta, uno, ¿viste? Otro en moto. Y llegaba allá y me cambiaba, marcaba mi tarjeta, apenas llegaba, me cambiaba y esperaba, digamos, a la par del cañón el horario para empezar a producir o a trabajar en lo que teníamos que hacer, ¿viste? Y así pasábamos el día, después cuando había hora extra, que quería quedarse, se quedaba, ¿viste? Hacía hora extra, que eran unos pesitos más. Este es el pabellón principal, que era de la fábrica de automóviles, donde funcionaban las oficinas de dibujo, de planificación del trabajo, y en la parte posterior se encontraba el pabellón de pintura, de donde los vehículos, las carrocerías ya pintadas, ingresaban a este pabellón Luria, que está a continuación, que era la línea de montaje. Y yo estaba en el sector mantenimiento, o sea que caminaba toda la planta. Sí, tengo una
Solda y hago lo que me den, viste, para hacer. Y después se fue incorporando gente hasta llegar a tener el taller nuestro cerca de 100 y pico de personas. En esa época tenía un poquito de militancia dentro del peronismo, ¿no es cierto? En Juventud Peronista, qué sé yo. Yo fui a una reunión, pero era un militante más, ¿no es cierto? Estaban eligiendo los candidatos. Proponen el secretario general y el tipo me propone a mí. Y bueno, y así salí y gané las elecciones. Y eso fue en el año 63 cuando asumí. Al poco tiempo asumí Ilia. Cuando la asumió el doctor Ilia, habían hecho un directorio mixto donde tenían participación directores que eran nombrados, incluso uno de ellos por el personal de la fábrica, por votación. Durante su gobierno hubo menos tensión, fue donde se empezó a desarrollar el caburé. Vamos a ver este pabellón, que es donde se inició el P-63, que después se llamó Caburé, que estaba destinado a modernizar el rastrojero. Nosotros habíamos hecho un rastrojero que lo teníamos ahí adentro, para uso nuestro. Y le pusimos el Caburé, me acuerdo, con otro compañero que creo que era un científico de la chapa. Se hizo todo a martillo, no había estampa, nada, no todo a martillo el tipo. Hasta que uno de los directores fue a ver qué es lo que había ahí adentro. Y teníamos el rastrojero nosotros ese, pero lo teníamos para uso nuestro, ¿no es cierto? Recién le habíamos puesto una cabina, que sea todo despatarrado atrás, y los movíamos dentro de la fábrica con él. Del desarrollo del caburé vamos a decir que muchas cosas no se conocían, no teníamos, digamos, órdenes de trabajo que amparara directamente la modificación del rastrojero para transformar como se transformó después. Se aprovechó una visita que hizo el presidente Ilia en el 64. Salían los comensales, habían terminado el almuerzo en el casino de oficiales, y el vicecomodoro Rossi hizo traer de sorpresa los prototipos para presentarlo ante las autoridades. Lógicamente, eso causó un impacto que no se pudo echar atrás luego, y a partir de ese momento comenzó el verdadero impulso para empezar a fabricar las matrices y demás para alargar posteriormente la serie. Que después de hechos los primeros prototipos se lo ensayó exhaustivamente por todas las rutas del país. Este era el camino que hacían ustedes, ¿no? Y no hay otro, así que... Allá ves ese medio grisáceo, tirando casi, sí, gris o... ¿Y hasta ahí fueron? Hasta arriba el Champaquí. De ahí salimos, hicimos un raid de acá a Córdoba, de Córdoba a Sáenz Peña, en la provincia del Chaco. Bueno, llegamos allá, no más bien. De ahí salimos directamente a Jujuy por un camino que se pasa, el camino es casi recto, todo enripeado.
y se pasa por el trópico de Capricornio ahí, hasta que llegamos a San Luis, a Jujuy, perdón, a Jujuy. De ahí salimos para La Quiaca. En ese camino, antes de llegar a Jujuy, tuvimos un percance, tuvimos una rotura de, no sé si lo puedo decir, ¿no? Una rotura de un neumático, de los cuales llevábamos una cantidad bastante respetable porque ¿dónde íbamos a encontrar una gomería o qué sé yo? Llevábamos unas cuantas cubiertas. Bueno, de ahí fuimos a La Quiaca. De ahí nos volvimos de La Quiaca, fuimos a San Antonio de los Cobres. Un frío impresionante. Arrancó el rastrojero, los dos rastrojeros sin ningún problema. Y de ahí empezamos a subir hacia Catamarca, hasta la Salta, digo. Y ahí subimos a un cerro, pero impresionante la altura que había. Hasta que llegamos a Cafayate, ahí hicimos la noche y de ahí hacia Córdoba. Así que en una semana hicimos 5.000 kilómetros. Y ahí hemos cruzado arroyos congelados y después hemos visto esas velas que caen de la caverna, unas velas gruesas así de hielo, todo. Divino todo eso. ¿De dónde vamos a ir a parar? Preguntale por dónde. ¿Nos vamos a Córdoba nosotros? ¿Cómo se hace para ir para Córdoba ahora? Ya, dale por acá. Sí. ¿Hasta donde corta esta calle? Sí. Te vas a ver una vía a tu izquierda. Ajá. Dale, agarra esa calle derecho. Derechito. Perfecto. Vas a ver una entrada que te saque de vuelta. Te saque la ruta. Perfecto. Sí. Gracias. Muchas gracias, que siga bien, hasta luego. Hace pocos días, encontrándome fuera del país, la Junta de Comandantes en Jefe me ofreció el cargo de Presidente de la Nación. Comprendí la gran responsabilidad que el ofrecimiento involucraba. Cuando se produce el golpe de Estado que toma el general Onganía el poder, cambio la orientación que estaba dando el líder en ese momento de apoyo a la industria nacional. Que ya se había comenzado con la idea, digamos, dentro de la fuerza de terminar con la producción civil, que en ese instante era la fábrica de rastrojero, lo que quedaba. El equipo económico, llamémoslo así, decide que una cantidad de empresas estatales deben privatizarse. Nadie quería ver cerrada su fuente de trabajo, y menos un proyecto que había costado sangre, sudor y lágrimas. Nosotros preveíamos que se iba a una liquidación. Yo empecé con un cuerpo de delegado de todos los colores, ¿no es cierto? De todos los colores. Compañeros del sector del PC, compañeros trotskistas, compañeros de social de la democracia cristiana, sector de peronismo, qué sé yo. Un cuerpo de delegado que creo que tiene que haber habido pocos acá, en Córdoba. De la capacidad y la fuerza que tenían esos delegados. Había sectores interesados que querían que hiciera paro, para poder echar gente.
Entonces nosotros eso lo habíamos estudiado bien con el cuerpo de delegado y dijimos, vamos a elegir el camino que a nosotros nos convenga. Entonces hicimos, todos los sábados a las 12 del día salíamos en marcha de protesta. Llenábamos el centro de humo con las motos, porque iban 1000 motos, la cuartita y la segunda serie, ¿no es cierto? De la comisaría tercera se ha levantado una nueva barricada ardiente. Sí, avisa, con los filmes te van a quemar la máquina. Pero nunca te puedo decir que yo me quejé del sueldo. No, porque date cuenta, muchachos, yo veo ahora chicos de 17 años que no tienen un mango, pobrecitos. Yo con 18 años me daba el gusto de comprarme ropa en Kensington, en Cervantes, y salí de joda. Y tenía plata y le daba plata a mi madre. Cuando el gobierno decide crear IME y separarla de la aeronáutica, te establece una comisión que determine qué personal queda en un sector y qué personal queda en otro. Aeronáutica se queda con las mejores instalaciones y así llegamos al 1 de enero de 1968 y entonces el brigadier Guerra me comunicó que me designaba a mí como encargado de toda la parte IME. En palabras propias de él me dice, a partir del 1 de enero usted es Mr. IME, me dice. Ingresé a la fábrica militar de aviones en el año de enero de 1946. Rendí como tornero mecánico. Al cabo de 5 años de estar de empleado, fui nombrado supervisor de la sección rectificación y afilado de herramientas. Teníamos un club de IME. Bueno, ese club estuvo mucho tiempo en una propiedad muy linda en la avenida Octavio Pinto, que era, diríamos, una de las tantas casas tipo mansión que era de la sociedad cordobesa. Hola, hola, buenas noches. Radio Universidad. Sí, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Bueno, vea señores, le está hablando Marco Antonio Humberto. El motivo de mi llamada es para comentarle a usted que vamos a realizar el día 1 en el Museo de la Industria un rastrojerazo. Por tal motivo quisiera molestarlos para ver si usted nos puede pasar por radio y promocionar dicho evento para tratar de conseguir la mayor cantidad de rastrojeros posible. Temperatura. No consumió agua. Hacemos directamente ya San Francisco y la 19 hasta llegar a Córdoba.
¿Cómo andamos? Bien. Sí. Bueno. Hola, hola. Bien. Muy bien, bien. Pasen, chicos. Vamos. Vino el abuelito, ¿viste? ¿Cómo anda? Bien. Pues, Está bien, gracias. Hola. ¿Sí? ¿Quién habla? Oh, Tito. ¿Cómo te va, Eduardo? Pero qué barbaridad, Tito. Yo no sabía que actuabas en radio. La verdad que es una grata sorpresa, gratísima. Bueno, escúchame. Sí, cómo no. Yo te espero mañana aquí en casa. Bueno, yo mañana boca a boca voy a hablar con 2 o 3 personas que son los... ¿Te acordás del pájaro Esquivo? Si estás con Milanesa Díaz, tráetelo, así charlamos un rato con el negro, hace años que no lo Ah, bueno, ese... Bueno, espero, Eduardo, entonces quedamos así. Listo, mañana nos vemos. Gracias, Tito, y te felicito. Un abrazo, Rafa. Chao, hasta luego. Era Tito, Marcantonelli. Marcantonelli. Ese que querías contratar, vos viste que tenías razón. Qué tipo bueno. Estas fotos muestran la visita del ministro de Defensa de ese momento, a ver si sale alguna más clara, que probó el rastrojero, lo manejó, estuvo interiorizándose de los productos que hacíamos en la parte metalúrgica, sacó como consecuencia de haber observado la fábrica de instrumentos, etcétera, que había que seguir la directiva que se había dado en ese momento de privatizar o vender todas las fábricas militares. Bueno, volvemos a continuar el relato y estamos en el año 1968, que fue evidente que empezamos a tener mejor estabilidad y sin tener mucha información se comenzó a continuar con los programas y el cumplimiento de los programas. Aparecieron el camión SM81 para 2.500 kilos, el frontalito para 1.100 kilos, 1.200 kilos. En esa época se celebra, digamos, la aparición del vehículo número 50.000. Se hizo una muy linda exposición. Carriers de la Gendarmería Nacional se han ubicado detrás de una de las verjas principales a la entrada de la fábrica. Algunos de los gendarmes con perros están custodiando la entrada. También está llegando personal de fábrica. Se acercan demasiado con los perros que están continuamente ladrando y ahí ha sido mordido uno de los que intentan ingresar a la fábrica para trabajar en ella.
Para esa época, el 68, 69, 70, comienzan los movimientos en Córdoba y ya no eran tan relacionados solamente con condiciones de trabajo, sino que entraron a terciar en el asunto elementos de orden político. Comienza Citrán en FIA, un gremio muy combativo, un gremio de izquierda. Luz y Fuerza, con la Secretaría de Tosco, también a impulsar en Córdoba un serio movimiento muy fuerte ya. La primera barricada. Estamos a 15 cuadras del centro. Sigue la caravana. No era mucha gente, había pocos solteros, ¿viste? La mayoría era casada. Y ya tenían familia, ¿viste? Y esas cosas. La empresa directamente los licenció, cada uno a su casa, cada uno hizo lo que quiso hacer. Salieron gente de la fábrica para ir al centro, pero no alcanzaron a llegar, ¿viste? Llueven piedras de los techos, que son de pequeño tamaño. Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas. Los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado. La policía de Córdoba estrena sus nuevos escudos mientras llueven botellas de los techos. El policía que encabezaba el pelotón conversa con los estudiantes. Escuchan disparos de gases lacrimógenos. Los estudiantes lanzan botellas y bombas molotov y la policía contesta con disparos de bombas de gases lacrimógenos. Escuchan también algunos disparos de armas de fuego. Tenía un problema con mi esposa. Se le bajaba la presión, se desmayaba, quedaba... Bueno, anduve y me tuve que volver. Muchos se volvieron, ¿viste? Muchos los volvieron. Significó para el país una bisagra, un movimiento que verdaderamente terminó con el gobierno de Onganía. Por ahí un día medio me indigné porque caían los gremialistas a las 3 de la tarde cuando todo el personal salía a la mañana. Y un día se me ocurrió por decirle a unos muchachos, pero vaya, trae galón de late a los patagones limpios acá. Bueno, y esa noche, todavía no queda el resto. Me tiraron un medio litro de querosén con una especie de bomba molotov. Y al día siguiente, bueno, cuando fui allá, lo primero que un gremialista amigo dice, ¿cómo andas, gordo? Bien, le digo. Y me mira, le digo, ¿vos sabes qué pasó en mi casa anoche? Y me dice, mira, gordo, no hagas tantos comentarios, porque los comentarios han llegado allá al late y te ha vendido hasta de un amigo tuyo. Así le digo, bueno, está bien, ¿qué le vas a hacer? Y yo te digo honestamente, me llegué a esconder porque debeme trabajar, me hacía falta el mango.
para terminar un crédito, para terminar otro, me escondía a veces, ¿viste? Y me quedaba, ¿qué iba a hacer? A veces me venía, ¿viste? Y dependía cómo estuviera yo, ¿viste? Los ánimos de la otra gente, ¿te das cuenta? Porque tenía que ver el ánimo de tus compañeros, cómo estaba. Bueno, en la fábrica y siempre marcado. Marcado como ex gremialista, como militante peronista. Porque en ese tiempo había dirigente y otra clase de dirigente, te voy a decir, la clase dirigente media violenta, ¿viste? Los sectores del peronismo se fue dividiendo. Aparecen montoneros, aparecen zurdos, aparecen derechos, y del peronismo. Hay sectores conservadores, en general, de la vida política argentina, que entienden que a guisa o a título de peronistas, sectores juveniles realmente están realizando un proceso de infiltración marxista o izquierdista. Sí, bueno, ese es un cuento de muchos años antes. También decían que el peronismo estaba infiltrado de comunismo en 1946 y 45. Hasta a mí me llamaron comunista. Por acá, ¿eh? ¡Listo! Estás más gordo que yo, vos. Bien, bien. ¿Qué es tu vida? Pasa, che. Pasa. Che, que estás gordo, rápido. No me diga eso, me matan. Mi problema es que tengo que mantener el peso. Sí, igual que yo. Ayer fui a la doctora y... colesterol. La cantidad de gente que viene desde el Congreso es algo realmente notable. El objetivo es dar muestras de afecto al presidente Héctor J. Cámpora. El señor José López Rega, titular de Bienestar Social. Esta fiesta es un argentino, auténticamente argentino. ¿Qué te parece, Eduardo, si nos damos una vuelta por Ferreira a visitar el terrenito que estaba destinado a la fábrica de rastrojeros? ¿No sabéis? Un día precioso. Estamos cerca, un día precioso. Vamos a recordar un poco. Pensar que no se nos iba a incendiar malas, teníamos planta nueva. ¿Quién habla? ¿Vos o yo? Juan, hablo yo. Buenas tardes, señores. ¿Quién es el dueño del rastrojerito? Caballero. Caballero, no le vamos a vender nada ni se lo vamos a pedir nada. ¿Qué será? Esta gente son de Buenos Aires, están haciendo una película de todo el tema rastrojero, desde que se empezó a fabricar hasta que se terminó. Sí. O sea que voy a hacer una película media histórica, así que tu hijo y los nuestros y los nietos lo van a ver bueno, muy bien. algún día. Y van a saber lo que fue fabricar un rastrojero. Te invitamos el 1 de mayo a las 2:30 aquí frente a Libertad en la calle Ocaña. ¿En el museo? Museo lindo. Así que si tiene algún amigo que tenga rastrojeros... Sí, como no, acá hay dos más, ya van a venir dos más y andan laburándolo. Invítelo. ¿Cómo no, cómo no? Hay dos más. Mire, el compañero acá. Tenemos Claro. que pegar rastrojeras. Bueno, cómo no. No es cacerolazo ni nada. El cuñado suyo. Claro. El otro es doble cabina. Sí, cualquiera. Doble cabina. Frontal, rotalito, todo lo que sea rastrojero. ¿Cómo no? Te agradecemos. Muchas gracias. Esperamos. Chao, suerte, ha sido un gusto. La visita de ustedes. Hasta luego. Allá hay un frontalito, ¿eh? Hay un frontalito. Perdón, ¿usted es el dueño? No le vamos a pedir esta. Que nuestros nietos y nuestros hijos, cuando ven un rastrojero entre 20 años, digan, ¿y eso de dónde salió?
Vamos a ver si nos juntamos 100, 200, 300 nosotros. Que fue la industria de Córdoba y cómo nació. Que no se olvide. Así que esperamos tu presencia. Gracias. Bueno, ¿qué te parece en lo que ha quedado nuestra nueva planta de IME? Menos mal que por lo menos sembraron soja, que se exporta la soja ahora. 70 hectáreas. Antes que finalizara la gestión del directorio del Brigadier Juanes, ahí se efectivizó y se hizo la inauguración oficial, donde se puso el nombre de Brigadier Juan Ignacio San Martín, nueva planta de IME, que había un gran letrero, que había pasacalles, que duraron varios años hasta que los desflecaron. En el 76, cuando cae Isabel, bueno, me allanaron mi casa y llegaron ahí. Me rompieron el fondo del ropero, me dieron vuelta los colchones, que esto, que tío, a ver si tenía algo. No, lo único que van a encontrar ustedes es algo que me relacione con el gremialismo y en política con el peronismo, nada más. Tendría miedo que te marcaran de afuera, ¿viste? En ese tiempo la policía era brava, ¿viste? Iba a decir, estoy cenando con un sindicalista, ¿viste? Y uno vivía con el miedo, y miedo para el trabajo también, ¿viste? Miedo a todas esas causas que ocurrieron en la década del 70, ¿viste? Desapariciones, esas causas de miedo uno tenía, ¿viste? Pero se fue pausando el miedo ese ya, ¿viste? Se fue haciéndolo como carne, ¿viste? ¿Te acordás, Rafa, en la época del proceso, los liazones que habían afuera y nosotros éramos espectadores de adentro nomás? Pero, Tito, nosotros nos enterábamos mucho por los diarios, pero lo que siempre creíamos que nosotros íbamos a andar mejor con los nuevos gobiernos, sobre todo que son militares, ¿te acuerdas? Decíamos, estos son de Fuerza Aérea, pero esa era una dictadura, resulta que lo que quería era otra cosa. Afortunadamente, no sé si recordás, que dentro de la empresa, detenidos, hubo solamente 2 o 3 que estaban sindicados como montoneros. Bianchi era secretario de acta de la paritaria. Yo era presidente de la paritaria. Entonces yo vi que andaba en algo raro y le digo, macho, yo a esta la saco, tengo que sacarla. Guarda que no vaya a complicar la vida vos a la paritaria por tu accionar. Porque él estaba en el sector de Monto, creo. Entonces le dije yo, mira, le digo, me parece que a vos se te está yendo la mano. Los nenes, la gente que está trabajando en Monto, le digo, no sé si no ha medido el daño que le hace a un trabajador, le digo, para utilizarlo así. Bueno, la cosa es que él moduló, siguió en sus cosas, ¿no es cierto? Pero llegó el golpe y desapareció. Entablaron relaciones con la firma Peugeot. En el año 77, cuando se inició el proyecto, se llevaron 2 rastrojeros a Francia. La firma Peugeot tomó esos rastrojeros y le hizo todos los ensayos en sus instalaciones y sacó una serie de conclusiones que fueron muy breves las cosas que aconsejaban corregir. Les satisfizo mucho el vehículo y solamente sugerían
algunos cambios que más eran en el proceso de fabricación, para hacer más económica la fabricación, que no en el diseño en sí del rastrojero. Pero había un aspecto básico que era abrir una carta de crédito para pagar esos estudios previos. Pero primera carta de crédito no se llegó a concretar y hubo que viajar a Francia en el año 79, ir a dar la cara ante la gente de Peugeot para ir a explicarles por qué no se seguía el proyecto. Entonces de ahí tratamos de hacer una pequeña jugada. Con los planos de matricería, empezar a ejecutar la matricería en la planta de matricería Renault para ver si lográbamos, como habíamos hecho con el Caburé anteriormente, lograr sacar el vehículo antes que nos cerraran la fábrica. ¿Había una tijera por ahí? Médicos cordobeses que periódicamente la visitan y cómo es convivir día tras día con el hambre, con la pobreza, con la indigencia. Un derecho. Arriba. Sí. Que resuela. Tremendo. Poco, ¿no? Este es pelado que queda. Se buscan rastrojeros para un rastrojerazo. Un grupo de jóvenes cineastas está preparando un documental sobre este ícono de la industria cordobesa y rastrea a los propietarios de rastrojeros para que participen el próximo miércoles por la tarde en una gran concentración en el Museo de la Industria, en Barrio General Paz. Estamos convocando un rastrojerazo para el día 1 de mayo a las 14:30 en el Museo de la Industria. Muy bien. Está fijando barrio a mí ahora. Está bien, le han dado paso a la juventud, está bien. Y esto me lo sacó un chico amigo allá adentro. Dice un buen día, me dice, tome, Manuel, tengo un regalo por usted, quiero que esto. Dice que andaban desfilando los ratrojeros que se rifaban. Y él estaba arreglando el auto Rafa, yo. En ese andaba él. Era un doble cabina, como ese. Pero un modelo más viejo, ¿te das cuenta? Y ese es el ratrojerito que tenía. Bueno, yo estaba trabajando. Y llego allá, voy, marco tarjeta, todo, ¿viste? Y vino un jefe y me dice, Manuel, ¿vos sabés qué vas a reír? No, no me digas, le digo. Me estás charlando, no, en serio. Estaba justamente en Colón, un día martes fue, creo de enero, tenía el diario, y ni lo había visto, el diario Clarín, y en la parte baja de la tapa dice, por la ley 2254 ha sido liquidada la empresa IME, Industria Mecánica del Estado, Sociedad Anónima. Bueno, yo pensé que habían publicado, para mí, para hacerme un chiste, me habían publicado una tapa en Clarín, porque era imposible, nosotros no sabíamos de que iba a ser tan rápido la liquidación. Y le digo, lo han echado, hija, le digo, ¿viste que te decía yo que no, que sí, después me confirmaron? Y bueno, ¿qué va a hacer? Y me vengo acá y me puse a llorar, te digo, en el baño, me puse a llorar, después mi señora dejá, dice, no es para la nuez, dice, no te van a cortar los brazos ni las piernas, porque sí, le digo, por toda una vida, porque es toda una vida, ¿viste? ¿Qué pasó? Bueno, nosotros quedamos sorprendidos en el cierre de la fábrica, muy sorprendidos. Calculo que el rastrojero a grandes empresas era un grano grandote así en el culo, perdóneme, ¿no? Era un grano, porque era una chatita que... En todo lo echa ponchazos, díganle lo que le digan. Echa con ganas, le digo yo, no a ponchazos, con ganas de laburar, con ganas de hacer las cosas bien en Argentina. Ahí no había una pieza que diga Made in, nada. En plena producción, César, plena producción. La política en ese momento que se llevaba era para suprimir empresas estatizadas o nacionales. No hubo manifestaciones para nada. Que yo recuerde y que haya visto, no. No sé si estábamos demasiado bien o vivíamos cómodos, vivíamos tranquilos. Si ese era el motivo fundamental de la no protesta generalizada del pueblo.
Porque hubo miedo, la verdad. Hubo miedo para seguir haciéndolo nosotros los rastrojeros. Para, digamos, poner un poco de huevo y quedarse con la fábrica uno. Y porque estábamos en el tiempo, estábamos en el 80 todavía, en tiempo de la Junta Militar. El último vehículo fue acompañado por todo el personal de montaje y todos los que se acoplaban y venían. El último que salió de la línea. Pero pienso que lágrimas se nos cayeron a todos ese día. Fue una cosa bastante, qué sé yo, triste, podemos decir así. Estaba todo el personal de la línea de montaje, que figuran en esas fotografías. Sí, estábamos ahí, estaba el ingeniero Sanguinetti, estaba Rafito, estaba el jefe de área nuestro, Camardelli. Rodeamos el vehículo y sacamos la última foto del vehículo que se iba. Bueno, ese es mi patria. Voy a morir sin ver nada mejor. Acá está. Toda esa gente. Pero todos los rastrojeros pasan por mi mano. Y esa es la satisfacción cuando ve uno. Lo ve hecho pedazos, lo ve lindo, pero vos decís, ese le puse esa cosa yo. Esa satisfacción de decir, yo le puse el aro, el farol, yo le puse la taza, yo le puse la llanta, yo le puse el tren delantero, la parrilla, yo le puse el diferencial, yo le puse una hoja de elástico. Yo agujería el chasis para poner la instalación eléctrica. Yo por eso digo que el rastrojero lleva un poquito de todos los muchachos que ya no están. En cada chasis, en cada rueda. Te digo honestamente esto. Por eso yo me considero toda esta parte y esta parte que es el rastrojero.
han tomado declaración hoy, espero que no nos hagan ningún sumario. Y yo también espero lo mismo, menos mal. Estamos en una edad donde ya no nos cabe la generalidad de la ley. O ya está prescripto todo esto los delitos que hemos confesado. La verdad que no sé. Robar chapas, todo eso no está prescripto, ¿verdad? No, no sé. Está prescripto. Ah, no. No. Tengo que ver qué cantidad era. 3 chapas enteras. Está bueno. De esas especiales para autos. ¿Se acuerda la historia del kit site? Sí. Qué problema que había para conseguir el kit site para hacer las matrices. Era una aleación de zinc, ¿no? Pero todo era difícil, che. Nada era fácil. Bueno. Pero había ganas de trabajar y si no trabajaba nos rompían el alma, ¿no? Y la anécdota de Enrico, cuando Ah. estaba allá en metalurgia, y vino un tipo a contarle no sé qué cosa que no le importaba para nada, y le dice, ¿me consigue una guitarra? ¿Para qué tenés? No importa.